Un feliz sábado, mis hermanos. Realmente me siento gozoso de estar en este lugar. Me considero hijo de esta iglesia. De pronto no me conocen mucho. Mi nombre es Mauricio Barrada. Digo que me considero hijo de esta iglesia. Ahorita hablaba con el hermano Jerez. En el año 1981 fui presentado, en agosto más o menos, en esta iglesia, fui presentado al Señor. Mis padres asistían aquí, así que por esa razón me siento hijo de este hermoso lugar. Luego, con el pastor Evelio Castrillón, en esa época, por el año 1983, surgieron algunas iglesias de acá de Medellín. Solamente existía la iglesia del Bosque, la iglesia de la Universidad y la iglesia central. Y en esa época surgieron entonces la iglesia de la Floresta y la iglesia del Milagro en Itagüí. Así que nos fuimos hacia ese sector y desde ese momento estamos en aquel lugar. Pero no solo eso, sino que también viví por aquí la adolescencia. Estuve aquí en el Club de Guías Mayores, por ahí veo a Lucho, la esposa. Hicimos parte de ese Club de Guías Mayores en el año 1997. Cada que vengo acá siento el acogimiento de los hermanos. Realmente el calor que recibimos aquí, el calor humano, es muy especial. ¿Sí o no, pastor? Es así. Así que bueno, gracias al pastor Osvaldo Muñoz por la invitación que nos ha ofrecido para estar en este lugar. Vamos entonces a iniciar con unas preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Tenemos claro qué es la iglesia? La iglesia no es lo mismo que el templo. Aunque a veces acostumbramos y decimos, no, nos encontramos en la iglesia del Parque Bolívar, refiriéndonos al templo. Pero en realidad la iglesia no es el templo. Según el griego, la palabra eclesia significa reunión de gentes o de congregaciones. Así que es muy posible de que asistamos al templo y aún no pertenecer a la iglesia de Dios. Y uno dirá, ¿cómo? ¿Cómo es posible que ocurra eso? La iglesia de Dios es especial. La iglesia de Dios es la reunión de personas que hacen parte del pueblo de Dios. Pero el simple hecho de asistir al templo no me garantiza que soy parte de la iglesia de Dios. No me garantiza que soy parte del pueblo de Dios. Incluso puedo leer la Biblia. Puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo guardar todos los mandamientos y aún así no ser parte de la iglesia de Dios. En la Biblia tenemos algunos ejemplos que nos dan a entender esto. Dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 82, lo siguiente: el hecho de que nuestros nombres estén escritos en los libros de la iglesia no nos hace cristianos. Así que por eso el tema de hoy, titulado el peligro del formalismo. El peligro del formalismo. Pero ¿qué es el formalismo? ¿Qué será el formalismo? Tengo en este libro aquí una definición. Cristo, justicia nuestra, titula, escrito por el pastor Arturo Daniels. Él fue presidente de la Asociación General y da una definición de lo que es el formalismo, página 92. Me disculpan, voy a buscarlo. Dice acá: el formalismo es aquella religión que se detiene en la teoría de la religión. ¿Solo qué? Teoría. No va más allá de la forma y la apariencia. O sea que aquella religión es que una religión de formas y apariencias. Es como la sal que ha perdido su sabor. Es una religión sin gozo ni amor, porque no trae paz, certidumbre ni victoria. Así que es una religión ¿de qué? De las formas. Simplemente estamos acostumbrados a una religión. Y Elena de White pues también hace referencia a este asunto. El pastor Daniel la cita a ella en este libro. Y es tomado del Deseado de toda la gente, es página 279. Dice así: aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos
simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado, por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para los poseedores. ¿Qué dice ahí? Que aquel que tiene una religión de formas, solamente formas, es una maldición para él mismo. Y por la influencia de ellos, es una maldición para el mundo. Así que preocupa. ¿Qué tipo de religión tengo yo? ¿Será una religión de formas? ¿Será una religión en la que me he acostumbrado a ser adventista? Es posible de que nos acostumbremos a ser adventistas, de que llevemos un estilo de vida adventista, que no es malo hacerlo, valga la aclaración, pero a veces nos volvemos costumbristas y lo tenemos como una cultura, por así decirlo. Ahora, ahí encontré en la Biblia 4 características de una religión de forma. Porque la idea es que evaluemos y miremos, bueno, ¿será que mi religión es una religión de forma? ¿Será que yo soy solamente adventista de nombre? ¿Me hago llamar cristiano? Que de hecho hoy en día está de moda, ¿no? Hoy en día hace parte de las modas ser cristiano. ¿Cómo es la religión entonces que llevamos? Vamos a mirar entonces que la Biblia nos muestra 4 características de una persona que tiene una religión solamente de forma. Vamos a ir primeramente a Santiago, la epístola del apóstol Santiago, al capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Así que ahí vemos una característica de alguien que tiene una religión de forma. ¿Cree en Dios? ¿Sí? Mucha gente dice creer en Dios, pero resulta que aquí está diciendo que los demonios también ¿qué? Creen y aparte de eso tiemblan. Algunos dicen creer en Dios y ni siquiera tiemblan. Tremendo. Aquella religión que solamente se basa en creer en Dios y ya, es una religión ¿de qué? De forma. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no solamente es creer en Dios, es conocerlo. ¿Conoce usted a Dios? ¿Ha tenido una relación tan estrecha con Dios que puede decir que lo conoce? La palabra conocer en la Biblia tiene una connotación muy grande. Génesis capítulo 4 dice claramente allí en el primer versículo: y conoció Adán a Eva. ¿Y qué ocurrió? Nació Caín. La palabra conocer implica una intimidad, implica pasar tiempo junto con Dios. No es solamente creer en Él, es compartir con Él, hablar con Él, pensar en Él, soñar con Él y sentir su presencia en nuestras vidas. Amén. Ahí es donde está la diferencia. Si queremos nosotros tener una religión que no sea solamente de formas, necesitamos urgentemente conocerle, vivir con Él, vivir para Él, que Él viva dentro de nosotros. De hecho, la palabra es clara al decir, ¿cierto?, que somos templos de Dios. Somos templos de Dios. Así que no nos conformemos con simplemente saber que existe, sino que dediquémonos a ¿qué? A conocerlo, a intimar. Y cuando yo quiero intimar con alguien, debo ¿qué? Hablar con él cada instante.
Yo recuerdo cuando conocí la que hoy es mi esposa, Jennifer. Ella tenía un plan ilimitado de minutos. Y aunque estábamos a cierta distancia geográfica, nosotros hablábamos horas enteras, literales. Tranquilamente podíamos empezar a hablar a las 6 de la tarde y nos daban las 11 de la noche. Porque queríamos conocernos. ¿Cuánto tiempo dedica usted a conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo dedica a orar? ¿Cuánto tiempo dedica a dialogar? Ahorita hablábamos allí en la célula de que estábamos a este lado. Que orar, a veces no sabemos orar. A veces simplemente decimos y no dejamos que Dios nos hable. Tenemos que permitir que Dios nos hable para poder entenderlo, para poder tener una intimidad. Entonces la primera característica es esa, ¿cierto? Creer en Dios no es suficiente. Segunda característica de la religión formal, Mateo capítulo 25. Allí está la conocida parábola de las 10 vírgenes. Sé que hay amigos que nos visitan y por tal motivo voy a recordarla en qué consiste. Por ser un sermón temático, tocamos algunos aspectos de algunos lugares. No profundizamos tanto en la parábola. Eran 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, la Biblia las llama así. Y ellas habían sido invitadas ¿para qué? Para celebrar una boda. Las 10 tenían lámpara, las 10 tenían aceite, 5 de ellas no tenían suficiente aceite. Así que el esposo se demoró un poquito para llegar, cabecearon y se quedaron dormidas. Luego se escuchó la voz, viene el esposo, salí a recibirla. Todas despertaron y 5 de ellas se dieron cuenta de que el aceite estaba ¿qué? Reducido y que sus lámparas estaban empezando a apagarse. Siendo así, aquellas 5 le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y ellas dijeron, no, después se nos acaba. Mejor vayan ustedes y compren. Así que ellas inmediatamente van y compran. Cuando regresan ya el esposo había entrado a la casa. Tocan la puerta y el esposo la respuesta que les da es que no las conozco, apartados de mí. Listo, muy bien, esa es la parábola. Allí hay algunos aspectos que podemos encontrar acerca de esa religión de forma. Dice entonces el versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Salmo 119, 105 nos dice con claridad, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la religión de forma también puede incluir que yo tenga la Biblia. Yo puedo tener la Biblia. Las 10 vírgenes tenían ¿qué? Su lámpara. ¿Era garantía de que estaban salvas? ¿Era garantía de que iban a entrar a la boda? Y tenían la lámpara. Es más, aquí podemos afirmar que dice, y salieron a recibir al esposo. ¿Eran adventistas o no? Estaban esperando ¿qué? El regreso del esposo. Es posible que en nuestra iglesia adventista hayan personas que tengan la Biblia, que tengamos la Biblia y que doctrinalmente sepamos la Biblia y que aún así estemos esperando al esposo. Eso implica que todas las 10 vírgenes eran sinceras, porque si no fuesen sinceras ellas no estaban ahí, ni siquiera hubiesen traído lámparas. Tenían cierta preparación, no eran hipócritas las vírgenes insensatas, eran genuinas. Se sentían atraídas por la verdad, porque dice que salieron a recibir al esposo. Se sentían que atraídas por la doctrina también, podemos decirlo. Pero el asunto es que no estuvieron dispuestas a ¿qué? A almacenar el aceite. Esa también es una religión entonces de forma. Aquella que tiene la Biblia, la abre, la utiliza, pero tiene poco ¿qué? Aceite. ¿Saben? El aceite, sabemos de que simboliza al Espíritu Santo. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite,
Porque las lámparas, ¿qué? Se apagan. Quiere decir que las lámparas estaban encendidas. Quiere decir de que tenían aceite. Y si el aceite es símbolo del Espíritu Santo, quiere decir que es muy posible que haya algún cristiano que tenga el Espíritu Santo en el momento. Pero saben, allí Jesús les habla a los discípulos lo siguiente, en San Juan capítulo 12, versículo 35. Busquémoslo. San Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco tiempo está la luz entre vosotros. Andad siempre entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe qué, a dónde va. Todos los que estamos acá hemos recibido la luz del Evangelio. Amén. De hecho, no estamos acá porque se nos ocurrió venir. Si estamos acá es porque el mismo Espíritu Santo nos despertó esta mañana con el deseo de ¿qué? De asistir a la iglesia. El asunto es que aquí el Señor está diciendo de que si yo tengo esa luz, debo ¿qué? Conservarla. Y no solamente conservarla, sino que pedir más. Porque si notamos allí, las vírgenes insensatas tenían ¿qué? Luz, tenían lámpara, pero no era suficiente. El caso es terrible porque si uno se pregunta, lo decía esta mañana, ¿por qué razón las lámparas no se apagaron antecitos? ¿Cierto? Uno podría decir, si se apagan temprano las lámparas, entonces alcanzan a ir a comprar aceite y regresar. ¿Por qué precisamente se empiezan a apagar cuando viene el esposo? ¿Cierto? La parábola es muy precisa en ciertos aspectos. En el momento de la prueba, en el momento de la crisis, es que podemos identificar si tenemos el aceite. No es suficiente con tener el aceite hoy. Debemos tener el aceite que constantemente debemos ser saciados de ese aceite. Dice el libro La Venida del Consolador, página 275. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de la palabra no tiene mucho valor. Sin el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra que no tiene valor. Claro, yo puedo tener la lámpara, pero si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, ¿de qué me servirá? Escuché a alguien decir por ahí en una ocasión: aquella persona tiene a Cristo en la mente, pero no en el corazón. Puede ocurrir de que tengamos las doctrinas en nuestra mente, pero que ellas no han penetrado ¿qué? Nuestro corazón, y que por esa razón seguimos viviendo la vida de siempre. Seguimos ahí como en una rueda. Llevamos el cristianismo por costumbre. Y sigue diciendo aquí el texto: no importa cuán ortodoxa sea nuestra comprensión de ella, podemos estar familiarizados con todos sus mandamientos, sus preceptos, sus promesas y sus profecías, pero a menos que el Espíritu Santo integre esos elementos en la vida práctica, el carácter no será transformado. Aprovechemos ahora que tenemos la luz. Aprovechemos ahora que el Espíritu Santo aún puede actuar en nuestras vidas. Porque si no aprovechamos ahora que tenemos luz, como dijimos ahorita en San Juan capítulo 12, aprovechemos mientras tenemos luz, porque luego vendrán ¿qué? Las tinieblas. Y lo triste del asunto es que si yo no aprovecho la luz que tengo ahorita, las tinieblas serán posteriores, serán ¿qué? Más ásperas, podemos decirlo así. Será más densa esa oscuridad. Jesús lo dijo claramente, que cuando un demonio se va, ¿qué? Se va. Y resulta que si el alma, llamémoslo así, si la persona, sabemos que el alma es cuerpo y espíritu, si la persona no llena su espíritu con las cosas que debe llenarlas, si no las llena de Dios,
Viene entonces el demonio, ¿cierto? Y se encuentra que está vacía. Y trae otros 7, dice la Biblia. Y el estado de este llega a ser ¿qué? Peor. Así que aprovechemos la luz que tenemos en el momento. ¿Para qué? Para pedir más luz. No es suficiente entonces venir a la iglesia, haber recibido el Espíritu Santo, sino que debemos ¿qué? Conservarlo. Aunque esa es otra pregunta que podíamos hacer. Si recibimos el Espíritu Santo, al ser bautizados, ¿cierto? Jesús le dijo a Nicodemo, deben ser bautizados ¿de qué? De agua y de Espíritu. Y podríamos decir entonces de que una religión de nombre, ¿cierto? Es aquella persona que ha sido bautizada de agua, mas no de Espíritu. Sería una buena pregunta que nos hiciéramos. Así que esa es otra característica. Tener la Biblia, pero sin el Espíritu Santo. Llevamos 2 características. Número 3. Mateo capítulo 19. Allí encontramos otra característica de un cristiano o de un creyente que es solamente de nombre. San Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. También hemos conocido la historia. Dice allí: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Cierto? Pensaba que la vida eterna se ganaba haciendo bienes. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno si no hay sino bueno, sino uno, Dios? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea que también es importante guardarlos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y el joven, al escuchar esa palabra, se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Ahora, podemos decir entonces de que era un judío de nombre, llámale cristiano. Guardaba todos los mandamientos desde su juventud. Algunas versiones dicen desde su niñez. Pero aún así no era salvo. Puede darse el caso entonces de que uno como adventista del séptimo día guarde todos los mandamientos. Puede que no matemos a nadie, puede que no mintamos, puede que no levantemos falso testimonio, que no codiciemos. Podemos guardar todos los mandamientos y aún así no pertenecer a la iglesia de Dios. Terrible situación. ¿Qué hacer entonces en un caso como estos? ¿Qué hacer en un caso como estos? Si notamos, él había guardado todos los mandamientos desde su niñez, pero aún así se acerca a Jesús y le dice: ¿qué otra cosa me hace falta? Eso implica de que él no estaba satisfecho. Él no estaba satisfecho. Muchos entonces nos acostumbramos a guardar los mandamientos. Hacen parte de nuestros hábitos. Un hábito que es una costumbre, una práctica, que nos hemos habituado tanto a hacerla que muchas veces las hacemos sin darnos cuenta. ¿O no? ¿Cuánto les ha pasado de que cierran la puerta de la casa? Que cerró la puerta ahí, Luis Carlos. Cierra la puerta de la casa, le echa 5 vueltas ahí a la chapa. Cuando va después a una cuadra, ¿qué dice? Ay, yo sí la cerré bien. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo hemos hecho ¿qué? Mecánicamente. Y nos habituamos a hacerlo, que ni nos damos cuenta. Así que es muy posible que a veces ciertos mandamientos nos hemos acostumbrado tanto a practicarlos, llevamos una vida cristiana regular y entonces nos acostumbramos a ella. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Será que sí realmente estamos siendo transformados por el Señor? ¿O simplemente es un evangelio de qué? De formas y costumbres. Muchas veces ocurre que cuando guardamos los mandamientos,
pretendemos pensar que nos ganamos el cielo. Y el cielo no nos lo ganamos. El cielo no se gana. Porque si el cielo se ganara, entonces tendríamos que hacer méritos para ganarlo. El cielo es un regalo de Dios. Y a veces cuando nos acostumbramos a guardar muy bien los mandamientos, nos convertimos en un frío legalismo. Y no es así. Debemos entonces tener una relación estrecha con el Señor para que nuestro guardar de mandamientos no sea por costumbre, sino porque amamos a Dios. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, que sea un fruto del amor. Y allí entonces esta se conecta en el cuarto caso acerca de una religión de formas. Lucas capítulo 18. Allí hay una parábola que el Señor cuenta. De otro que tenía una religión de forma, que estaba acostumbrado a esa religión. Era una práctica que tenía. Entonces llevamos 3 para ir recordando. 1, creen en Dios. 2, tienen la Biblia y la lee. 3, guardan los mandamientos. Listo. Y estamos diciendo desde que no es suficiente con esto. Hay que ir más allá. Número 4. San Lucas capítulo 18 dice así. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué será que confiaban en sí mismos? ¿Porque guardaban los mandamientos? No. Se creían justos, confiaban en sí mismos. Y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Según este relato de esta parábola, puede existir aquella persona que lleva una religión de nombre, que se acostumbra a asistir al templo. Mire que asistía al templo. Y no solo asistía al templo, ¿qué más hacía? Oraba. O sea que puede darse el caso que yo asista al templo y ore, y aún así no pertenecer al pueblo de Dios. Porque mire que este hombre no salió justificado. No salió justificado. Él creía que estaba bien. Y saben, como adventistas nosotros pecamos en eso, mis hermanos. Porque nosotros tenemos el privilegio de doctrinalmente tener una doctrina muy sana. Tenemos el privilegio de conocer la Biblia a plenitud. Tenemos el privilegio de guardar los mandamientos. Pero a veces pensamos que estamos bien así como estamos. Y nos acostumbramos a ser adventistas. Nos acostumbramos. A veces creemos que estamos bien porque vamos a la iglesia, como este hombre. A veces creemos que estamos bien porque oramos. Se contaba entre los fieles. Confiaba en sí mismo como justo. Pero el asunto es que se comparaba ¿qué? Con los demás. Se comparaba con los demás. A tal punto que llegó a decir ¿qué? Juzgar ¿qué? A los otros. Pero cuán equivocado estaba. Cuán equivocado estaba. Ahora, ¿cómo no caer en una religión nominal, una religión de solo nombre? ¿Cómo no caer en eso? Ya lo hemos mencionado a medida que hemos ido analizando los 4 casos. 1, no solamente creer en Dios, sino que conocerlo íntimamente. 2, cuando estudiamos la Biblia, pedir que el bautismo del Espíritu Santo, y debe ser algo que constante. Número 3, guardar los mandamientos por amor. Primero, el amor de Dios puede estar en nosotros para poder luego guardar los mandamientos. Y número 4, orar, sí, orar, asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos, pero debe ser que una oración de intimidad. ¿Saben? En la Biblia hay algunos casos
de personas que su vida fue transformada por el simple hecho de encontrarse con Jesús. Que su religión no fue una religión de nombre, que su religión fue una religión real, que su vida espiritual fue una vida de consagración. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Vamos a ir allí al registro que hay en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. El apóstol Pablo, bueno, aquí está el registro de la situación que vio el apóstol Pablo. Luego él narra en el capítulo 16 la misma situación. Dice Hechos capítulo 9: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. En Filipenses capítulo 3 encontramos que el apóstol Pablo dice: si tuviese de qué gloriarme en la carne, podría hacerlo. Circuncidado el 8º día. En cuanto a la ley fariseo, ¿cierto? Él tenía todas las características de un buen cristiano. Pero él dijo: no, por amor a Cristo, todo esto lo he considerado como pérdida y lo considero que como basura. El apóstol Pablo tuvo un encuentro real con Jesús. Dice aquí que cuando tuvo el encuentro real con Jesús, cayó en tierra. Si nosotros queremos tener un encuentro real con el Señor, si nosotros queremos dejar de tener una religión de nombre o de costumbre, necesitamos caer del pedestal donde pensamos estar. Debemos caer de rodillas y empezar a intimar con el Señor, verle cara a cara. Las personas que estaban alrededor de Pablo, en este caso Saulo, no se daban cuenta de lo que ocurría, pero Pablo estaba en ese momento teniendo que una relación directa con Jesucristo. Amén. A partir de ese instante, cuando el apóstol Pablo recibe el toque del Señor, su vida fue ¿qué? Transformada. No siguió siendo el mismo asesino, fue una persona distinta. Queda ciego, versículo 17. Entonces fue donde Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas ¿qué? La vista. Y sigue diciendo el versículo ¿cómo? Y seas lleno del Espíritu Santo. Fue un encuentro real. Fue un encuentro donde él tuvo esa transformación. Hay otros ejemplos que no vamos a analizar en este momento. Recordemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Simplemente que toca el manto de Jesús, tuvo un encuentro real con él y su vida ¿qué? Fue transformada. Mateo, el Señor lo llamó y fue tan real el encuentro con él que dejó su trabajo tirado. Los endemoniados, era tan real los encuentros que ellos tenían con Jesús que los demonios se iban inmediatamente. Los ciegos, los cojos, podríamos enumerar una cantidad de personas que cuando tenían un encuentro real con el Señor no eran los mismos. Si yo no quiero seguir teniendo una religión de nombre, si quiero que mi cristianismo sea otro, tengo que tener un encuentro real con el Señor cada día. Cada día. No debe ser algo esporádico. Tiene que ser diario. Tiene que ser diario. ¿Quisieran ustedes, mis hermanos, tener un encuentro real con el Señor? ¿Quisieran dejar de vivir una vida, me incluyo, quisiéramos dejar de vivir una vida
por costumbre. Necesitamos tener un encuentro real con el Señor. Hay un texto con el que quiero terminar, que es del Espíritu Profecía, Camino a Cristo. Camino a Cristo. Y habla de eso. Lo hemos escuchado muchas veces, pero no quisiera, mis hermanos, que lo dejáramos simplemente en escucharlos. Ahorita vamos a hacer una oración. Y yo quisiera que al hacer esa oración, usted se despida del cristiano que era. Que usted diga, hasta aquí llegó Mauricio Barrada, este tipo de cristiano. Y a partir de hoy empezaré otro cristianismo. Ahorita vamos a hacer una oración así especial cada uno, donde podamos despedirnos de ese cristiano antiguo. ¿Qué dice aquí lo siguiente? Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Conságrate a Dios todas las mañanas, ¿sí se lo saben? Amén. Pero apliquémoslo más seguido. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy a tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indique su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Amén. Quiera Dios que a partir de este momento, mis hermanos, podamos tener una vida diferente. No nos conformemos con lo que somos. La vida cristiana tiene que ir avanzando, pero depende también de ¿qué? De nuestra entrega total al Señor. En esta hora hay una hermana, ya ustedes vieron que ella tomó el voto bautismal. Ella se llama Gloria. Ella entendió de que no quiere seguir viviendo una vida temporal, sino que quiere empezar a vivir una vida eterna. Pero ¿quiénes de nosotros quisiéramos unirnos a ella en esta hora? Sea usted que ya ha sido bautizado o no, pero la invitación es esta: a que nos entreguemos al Señor completamente. Yo lo voy a hacer, me voy a arrodillar, me voy a despedir del que era yo hasta hoy, y a partir de ese momento seré un nuevo cristiano. Y también lo invito a que usted haga eso, que podamos colocarnos de rodillas y despedirnos de ese cristianismo de nombre y empecemos a vivir un cristianismo real. ¿Me acompañan? Los que quisieran hacerlo así, vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Padre eterno, para ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Estamos, Señor, convencidos de que este mensaje lo has traído para nosotros hoy. Quizás algunos hemos llevado un cristianismo falso, o quizás no falso, sino un cristianismo simple. Pero queremos, Señor, en este día despedirnos de ese cristiano que teníamos antes. Queremos que al levantarnos de este lugar podamos ser cristianos diferentes. Podamos tener una relación tan estrecha, tan íntima contigo, que podamos vivir, respirar, hablar, pensar, soñar, disfrutar contigo nada más. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos. Toma nuestro corazón. Nos entregamos a ti en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invitamos reverencia y esperar la ceremonia bautismal. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Es la lectura preferida de nuestra hermana Gloria. Vamos a invitarles a que abran sus Biblias y participemos de ella. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ella ha decidido seguir a Cristo. Vamos a cantar la primera estrofa de este himno para proceder al bautismo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Aquí está la hermana Gloria Chalarca. Ella ha entendido que Jesús le ama y ha querido ser transformada por tu Santo Espíritu. La entrego en tus manos de amor para que tú la guíes y la salves. Ella quiere hacer un pacto contigo en este día. Gracias, Padre Santo. Quiero entregar mi vida a ti, Padre Celestial. Bendíceme y guárdame, Señor. Y bendíceme, Padre. Por eso, como ministro del Evangelio, cumpliendo tu mandato, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Amén, para honra y gloria de Dios. Vamos a colocarnos en pie, vamos a ser despedidos con una oración. Padre bueno, estamos en tus manos. Nos hemos entregado a ti porque queremos hacer, Señor, tu santa voluntad. Ayúdanos en nuestras luchas y que así como estamos congregados aquí, prontamente podamos estar congregados en la patria celestial, alabando y glorificando tu santo nombre. Salimos pues de este lugar. Envía a tus ángeles a que cuiden donde quiera que vayamos. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén.